Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en este momento rogamos, Señor, tu gracia, tu bendición para mis hermanos. Te ruego que cada uno de los que están aquí, Señor, que sin duda cada quien ha venido con una expectativa de recibir algo de tu parte, Señor. Algunos necesitan salud, otros vienen con ese anhelo de que su petición sea contestada, Señor. Te ruego que en esta tarde tengas a bien, Señor, extender tu misericordia sobre nosotros. Mi Dios, y te glorifiques sanando, contestando las peticiones, levantando a los enfermos, llenando con el poder bendito del Espíritu de Dios que hace que se salten esos ríos de agua viva desde nuestro interior. Te ruego que la salvación bendita favorezca la vida de alguno que no la tiene, y que sobre todo, Señor, tu bendita presencia, como el rocío del cielo que cae por las mañanas, venga y refresque nuestro espíritu y nos renueve, nos bendiga. Hables tú, Señor, a nuestro corazón, en el nombre maravilloso, aleluya, de Jesucristo. Aleluya. Amén. Vamos a leer primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Es la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lean. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Siéntense todos los que puedan sentarse. Vamos a estar viendo este mensaje sobre la vida eterna, hermanos, la vida eterna. Sabe que hay gente que siempre anda buscando algunos la eterna juventud, otros perdurar más la vida, y buscan una manera y buscan otra. Otros buscan otras estrategias. Si algunos tienen el bigote muy mostachón, pues se lo recortan, se lo arreglan, ¿verdad? Para que verse un poquito más jovial. O el pelo, ¿verdad? Si el pelo también le dan una arreglada también con el propósito de verse un poquito más joven, ¿verdad? Y otros buscan medicina para rejuvenecerse, ¿verdad? Rejuvenerse. O no sé, ya se me enredó la palabra esa.
Bueno, esa es. Y usan de todo, ¿verdad? Para poder tener un rostro jovial o una constitución física joven, ¿verdad? Y se busca mucha manera, la manera de tener juventud, ¿verdad? Algunos dicen, hay que juntarse con los jóvenes de 12 a 18, a 19 años, hay que juntarse con ellos. Porque eso se pega a la jovialidad, ¿verdad? Se pega y se contagia, ¿verdad? Y al rato anda uno hablando como los jóvenes y tal vez a lo mejor quiera saltar como los jóvenes, pero a lo mejor no se puede, ¿verdad? Pero lo intenta, ¿verdad? Lo intenta, ¿verdad? Quiere saludar como los jóvenes. ¿Cómo se saludan hoy los jóvenes que se dan? Quién sé cómo le hacen, ver, yo no he aprendido ese saludo, ¿verdad? Había otros en el pasado que se saludaban tan medio curioso y nunca lo aprendí tampoco, ¿verdad? Que, oye, unas ceremonias en el saludo que había, ¿verdad? Antes, y luego va evolucionando los saludos. Quién sé que mañana qué otro saludo se vaya a inventar, ¿verdad? Pero son pasajeros los saludos esos, ¿verdad? Algunos que buscan que truene la mano y que tantas cosas, y que si no truena y que sabe qué, y tantas cosas que le inventan, ¿verdad? Pero siempre el hombre trata de buscar ser eterno, busca la eternidad. Pero sabe que hay muchos elementos en la Biblia que nos dicen que si no los cumplimos, no podemos disfrutar de la vida eterna. No los podemos disfrutar. Uno de ellos que desde el Antiguo Testamento resuena hasta hacer eco hasta el Nuevo Testamento, es uno de ellos que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Esa es una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo le dice, es un mandamiento con promesa, dice Pablo. Con promesa. Y la promesa, ¿saben quién la da? Es Dios. Entonces, aquí en la tierra se alarga la vida. Se alarga, se extiende cuando cumplimos con eso. Cuando usted honra a su papá, honra a su mamá, entonces se perdura la vida, se perdura. Entonces hay cosas que se pueden hacer y que logra el hombre extender sus años de vida. Son cosas que el hombre puede hacer, pero tristemente es muy difícil porque desde la niñez es rebelde la naturaleza humana. Se rebela contra el papá, se rebela contra el maestro, se rebela contra el agente de tránsito, se rebela contra la policía, se rebela, oiga, con todo. De tal manera que la vida no perdura, la vida se extingue, se va rápido porque no se aprendió a obedecer. Entonces hay cosas que la Biblia nos dice que podemos hacer para que la vida aquí terrenalmente se extienda. Hay cosas que no están al alcance nuestro, pero sí podemos hacer uso de un elemento importante y que nos puede llevar no solamente a perdurar la vida aquí, sino también en el cielo. Aleluya. Y es precisamente el pasaje bíblico que acabamos de leer lo que empieza a testificar el apóstol Juan cuando dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon
nuestras manos tocante al verbo de vida. Y note usted el término que le da al finalizar el versículo 1, tocante al verbo de vida, tocante al logos de vida, tocante a la expresión de vida, tocante a la palabra de vida. Y esa palabra de vida no es otra persona más que Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Lo que oyó, lo que vio, lo que palpó, tocante a eso. ¿Y por qué dice palpó? Porque es precisamente ese apóstol el que se le dice que ese fue el único que escuchó palpitar el corazón de Dios. Él fue el que escuchó palpitar el corazón de Dios. Y lo hizo porque los lugares donde se reunían, ¿verdad? Todos los lugares tenían los muebles que tenían para comer, para sentarse a comer, no eran como los de nosotros. Eran como una especie de camilla, o que le llamaban. Eso lo inventaron los romanos y lo pusieron de moda en ese tiempo, de tal manera que todos querían buscar uno de esos, porque los judíos tendían una lona o un cuero ahí en el piso, pero cuando llegaron los romanos, ellos inventaron algo para no estar en el piso y pusieron un mueble en la misma manera, pero sobre un mueble, como una especie de camilla. Y entonces el hombre se recostaba allí. El judío se recostaba ahí con el brazo izquierdo y los pies le sobraban hacia afuera. Se recostaba y con la mano derecha era con la que tomaba el bocado con que comía, o si era alguna copa, si era comida, de esa manera. Y así sucesivamente el que seguía y el que seguía y el que seguía estaba en la misma forma, de costado, casi un poquito no tan de costado. Por eso Juan era el que estaba más próximo a Jesús, y por eso se dice que escuchó latir el corazón de Dios, porque estaba más cerca del tórax de Jesucristo. Estaba oyendo los latidos del corazón de Dios. Y por eso Juan es el que está diciendo esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego dice el apóstol, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Estaba ya, pero se nos manifestó. Es decir, descendió del cielo y vino a la tierra, se manifestó a través de Jesucristo. Y vuelve a enfatizar el apóstol Juan, dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Usted se goza, hermanos? Claro. ¿Por qué no gozarnos de saber que usted y yo, al haber aceptado a Cristo, tenemos ese privilegio de tener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? No es solamente la duración de la vida, sino la calidad de la vida. La vida física
comienza cuando un óvulo es fertilizado, a causa también de una semilla del varón. Y entonces empieza la vida. La vida física comienza de esa manera. Pero la vida espiritual no comienza de esa manera. Por eso cuando Jesús le habló a Nicodemo, le dijo que el que es nacido de la carne, le dice Jesús a Nicodemo, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vida espiritual comienza cuando la fe del hombre se une con la gracia y el amor de Dios expresado en su Hijo Jesucristo. Es la única manera que se puede tener la vida espiritual, la vida eterna. No es que el cristiano tenga vida eterna después de la muerte, sino que la tiene antes de morir. La tiene ya. Antes de morir tiene la vida eterna. No está esperanzado hasta que me muera y voy a esperar a ver cómo es la vida eterna. No es así. Porque la vida eterna se tiene ya. Desde el momento que uno recibe a Cristo ya tiene vida eterna. De tal manera que usted tiene asegurado su futuro en la eternidad. Si en un momento dado en un accidente o se ahoga con la saliva o se tropieza y se pega en la cabeza o no sé qué, y Dios de esa manera quiere llevarlo, usted tiene asegurada la vida eterna. Tiene asegurada la vida eterna. Porque ya recibió la vida a través de Cristo. Pero ¿cómo se recibe la vida? ¿Cómo se recibe la vida? Bueno, la Biblia nos enseña, la Biblia nos da las pautas, la Biblia nos dice cómo recibir la vida eterna. Y se recibe bajo la gracia de Dios mediante la fe. Dice Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y fíjese bien lo que dice: creados ¿en quién? En Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que la salvación que hemos experimentado, al ser transferidos de muerte a vida, cuando unimos nuestra vida a Cristo, se transfiere la muerte que teníamos a la vida. Y solamente se logra en unión con Cristo. Y esta es una revelación que nos da la palabra de Dios. La Biblia nos lo dice. No es producto de ninguna recompensa que se da por lo que hacemos, pues es un don de Dios a través de la fe. Esto aclara rápidamente lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. No significa que las obras que hacemos no tengan ninguna importancia. Sí tienen importancia, pero no para ser salvo. No para ser salvo. Porque la vida y las obras anteriores que hacíamos solamente contribuyeron para agregar más peso a la ira y a la condenación que había sobre nuestra vida.
Actualmente el hombre piensa, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y me voy a congraciar con Dios, voy a ganar un poco de la benevolencia de Dios, pero solamente lo que hace al hacer alguna buena obra es aumentar más la condenación. Porque Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, algo sucio, algo inmundo, que no agrada a Dios, si lo pretendemos hacer para eso, para ese fin. Por eso vemos que la salvación en términos de la nueva creación que Dios hace de nosotros, lo hace a través de Cristo, el Salvador eterno. Esa manera se recibe la vida eterna. Y el único objeto a donde se enfoca la fe para poder recibir la vida eterna, no hay otro. No se puede desviar. El ente de la fe debe ser enfocado solamente hacia una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. No hay. No se puede desviar hacia ningún otro lado, a ningún otro ángulo, porque solamente debe estar enfocada hacia la persona de Cristo. No. Y a veces podemos nosotros desviarnos y enfocarnos sobre otra cosa y nos perdemos. Así es de que el objeto de la fe es Jesucristo. La vida eterna estaba con el Padre, dice el Juan, y fue manifestada. En primera de Juan 1:2 es el versículo que leímos, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra manera es que cómo recibimos la vida eterna, dice la Biblia en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿En qué tiempo está la ira sobre él? ¿En el futuro? No, sino que Juan dice que es en el tiempo presente. Sino que la ira de Dios está sobre él, es decir, que ya la ira de Dios está sobre él. Hay una condenación. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de los Romanos, dice el apóstol, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. No hay ninguna condenación, no hay ninguna especie de condenación. Pero fíjese bien lo que dice la segunda parte. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es de que tenemos la vida eterna, pero tenemos una responsabilidad para mantener esa vida eterna, para retenerla. También, hermanos, dice en Juan capítulo 5, versículo 13, dice, primera de Juan 5, 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y luego el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
O sea, qué importante es que usted y yo hayamos recibido en su momento a Cristo como Señor y Salvador. En el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 13, tenemos otro versículo ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así es de que, hermanos, es la manera en que recibimos la vida eterna. La fe que salva es una fe viva. El que cree en el Hijo de Dios, dice la Biblia, el que cree en el Hijo de Dios, también el que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Otra cosa, el que cree, dice 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted sabe que tiene vida eterna? Juan les escribió a los hermanos y les dice, estas cosas os he escrito para que creáis, a vosotros que creéis, dice, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así es de que hemos visto cómo podemos recibir la vida eterna. Pero ahora veamos cuáles son los beneficios de la vida eterna. ¿Cuáles son los beneficios de la vida eterna? Porque sabemos que tenemos vida eterna a través de Cristo, pero pensamos, bueno, pues es larga vida nada más. Pero ¿cuáles son los beneficios de la vida eterna? Uno de ellos es el perdón. El perdón. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa facilidad de ser perdonados, ese privilegio de ser perdonados. Pero el versículo nos dice de qué manera podemos ser perdonados. Es decir, que tenemos que confesar nuestros pecados. Es cierto que Dios lo sabe todo. Él conoce nuestro andar y nuestro reposo, dice el salmista. Y dice, desde lejos, Señor, conoces mis pensamientos. Sí los conoce. Y no hay necesidad de que nadie lo diga lo que hay en el hombre, porque Él sabe todo. Pero, sí sabe, pero no va a perdonar a nadie hasta que no se humille y confiese su pecado. Entonces viene la acción de Dios para limpiar de toda maldad. Y entonces se disfruta plenamente de la vida eterna. La vida eterna mientras estamos aquí. Aquí. Porque allá en el cielo no va a haber pecado. Allá no va a haber confesiones de pecado. Aquí, mientras estamos aquí, es que tenemos que confesar nuestros pecados. Otro beneficio que recibimos de la vida eterna es el gozo. El gozo. Dice primera carta de Juan 1:4, estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Para que sea completo. Que sea completo el gozo. Otro beneficio que tenemos es la seguridad, hermanos. La seguridad. Lo dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos esa seguridad de la vida eterna. También tenemos otro beneficio, es el compañerismo. Compañerismo. Usted tiene algo en común con los demás hermanos en Cristo. Tiene algo en común. Y es la vida eterna. Que tenemos eternidad. Por eso debemos vernos bien aquí en la tierra, porque si no nos vemos bien aquí en la tierra, no podemos entrar al cielo. Allá no va a entrar cosa inmunda. Dice la Biblia que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos heredarán la vida eterna. Así es de que aquí es importante el compañerismo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la Biblia: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese que estaba recordando ahorita en cuanto al perdón. A veces somos esclavos por no confesar nuestros pecados. Recuerdo una anécdota de una persona que había quebrado algo que su mamá le mandó traer a la tienda. Y sabe que en la tienda, pues las tarjetas de créditos que había en el tiempo pasado, pues era un cartoncito. Usted presentaba su cartoncito y no había máquinas donde pasaban el cartoncito ni nada, pero ahí una pluma le anotaba todo. Esas son las tarjetas que se usaban antes. No había descuentos ni promociones, ni si traiga este cartoncito triangular o circular o cuadrado. No había nada de eso. Pero cualquiera podía ir de su familia. Y esa vez mandaron a ese muchacho a comprar. Y cuando regresó, por ir jugando, entre él y su hermano lo quebraron. Y la facilidad del cartoncito, dijo: no es a decir nada, voy a regresarme y voy a pedir otro, y va a suceder como si nada hubiera pasado. Pues sí, pasó un buen tiempo, una semana o un mes, y cada vez que ese muchacho que había quebrado eso quería hacer uso de su libertad, el otro se la cuestionaba. Dijo: la lámpara. Y lo controlaba a través de ello, y él tenía que hacer precisamente todo lo que él le dijera, porque si no, ya sabía lo que pasaba. Hasta que la mamá fue a la tienda y llevó su cartoncito y empezó a pagar, y ahí empezó a notar algo, que había dos cantidades igualitas. Dijo: oiga, ¿por qué me cobró 2 veces esto? ¿Por qué me lo está cobrando 2 veces? Dijo: mire, señor, es que su hijo vino otra vez. Después de que se fue, vino otra vez. Y hasta que no le confesó el muchacho lo que había hecho, entonces quedó libre, quedó absuelto de todo, ¿verdad?
ya no fue esclavo de aquel otro, ya no tenía que hacer lo que él quería que hiciera, porque ya había sido resuelto su problema. Y sabe que el diablo así es, el diablo así es. Cuando usted no tiene el perdón de Dios y usted le quiere pedir algo al Señor, el diablo le va a decir, la lamparita, le va a decir, ¿verdad? Y usted se va a apachurrar como balón desinflado, sin fuerzas, y no va a tener la cara para levantarla hacia Dios y pedirle algo, porque usted no ha sido perdonado, ¿verdad? Se necesita entonces ser absuelto de ello, y ese es el beneficio que tenemos, que podemos acercarnos al Señor con libertad y pedirle perdón para no vivir siempre esclavos del diablo. Entonces debemos tener esos son los beneficios: el perdón, el gozo, la seguridad, el compañerismo, pero también otro beneficio que tenemos es el amor. El amor. Dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo empieza a conocerlo cuando usted se regresa. Dice, ándale, ahora sí eres el mismo. ¿Dónde estabas? Ahora sí, hombre, ya me acuerdo de ti. Porque regresa. Pero cuando usted se mantiene en el camino firme, leal a Dios, el diablo quiere acabárselo, quiere derrotarlo, le tira con todo, con el fin de que usted no se mantenga en el camino del Señor. Lo aflige de una manera, lo aflige de otra manera, le golpea de un lado, le golpea del otro, le mete una zancadilla para tumbarlo, y usted debe mantenerse en el camino del Señor. Porque el mundo así es, el diablo así es. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mientras usted se mantiene, tiene el beneficio de tener el amor del Padre Celestial. Del Padre Celestial. Cuidado cuando empezamos a cosquillar, a coquetear con el mundo, porque la Biblia nos dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted empieza a buscarle al mundo, a cosas del mundo, dice, al cabo no pasa nada, o juzgamos de que no es malo, según nuestro criterio. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, según su propia opinión. Dijo, no hombre, si aquí estamos bien, ¿para qué te apuras? No hombre, no te mortifiques tanto. Pero, según en su propia opinión es derecho. Pero su final, dice la Biblia, su fin es camino de muerte. Entonces tenemos los beneficios de la vida eterna y debemos mantener esos beneficios que Dios nos ha dado. No permitamos de ninguna manera que el mundo, la carne, el diablo arrebate lo que ya tenemos. Pero hermanos, así como tenemos vida eterna y tenemos beneficios de la vida eterna, tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones de la vida eterna. ¿Y cuáles son esas obligaciones de la vida eterna? Uno de ellos es que debemos andar en luz. Usted no puede andar en tinieblas para nada. Ni siquiera sacar un pie a las tinieblas, ni un dedito a las tinieblas, ni una mirada a las tinieblas, ni de reojo.
Tenga cuidado. Porque una de las obligaciones que tenemos de la vida eterna es andar en luz. Primera carta de Juan 1:7 lo dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la obligación que tenemos, de andar en luz. Usted no ande caminando por las sombritas, por las orillas, por lo sombrío, porque usted no pertenece a ese lugar. No pertenece. El apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, dijo: no somos hijos de las tinieblas, somos de luz, andemos como de día. Dice: porque los que se embriagan de noche se embriagan. Usted y yo no somos de esos, ninguno. Somos del día, somos de la luz. El Salmo capítulo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Debemos andar en esa luz. Otra obligación que tenemos es andar como Cristo anduvo. Andar como Cristo anduvo. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6: el que dice que permanece en Él. Si usted dice: yo soy de Cristo y le sirvo a Cristo, entonces la obligación que tiene, dice: el que dice permanecer en Él, debe andar como Él anduvo. Si usted no anda como Él anduvo, entonces usted no está cumpliendo con esta obligación. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué nos llamamos entonces cristianos? Usted se dice ser cristiano, se dice ser cristiana, pero si usted no anda como Cristo anduvo, entonces le queda muy grande el nombre de cristiano. Dijo una vez Alejandro Magno, le dijo a su soldado, cuando éste no se llamaba igual que él, y no vivía como él vivía, ni actuaba como él actuaba, y dijo: o te cambias de nombre, o te quitas de soldado. ¿Verdad? Porque dijo: el nombre que llevas es como el mío, quítatelo mejor. ¿Verdad? Y como si Cristo nos dijera actualmente: o te cambias de cristiano, porque a veces actuamos mal, ¿verdad? Actuamos mal. Y debemos andar como Cristo anduvo. Otra obligación que tenemos es andar en justicia, hermanos. Andar en la justicia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice la Biblia: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabemos, porque Pablo, el apóstol Juan, no da a nadie de la iglesia como ignorante acerca de estas cosas. Dice Juan: si sabéis que Él es justo. Entonces dice también: sabed que también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, proviene de Él todo aquel. Usted y yo somos hijos de Dios y debemos practicar entonces la justicia. Otra obligación que tenemos, hermanos, es obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos. Si usted no obedece sus mandamientos, usted no puede decir que ama a Cristo. Y dijo el Señor: y mis mandamientos, dijo el Señor, no son gravosos.
¿Qué quiso decir que no son gravosos? Pues que no son pesados, que no son difíciles, que no son complicados. Que no son complicados. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a veces pensamos que guardar los mandamientos se refiere a los que mencionó en Éxodo capítulo 20, y sí, habrá algunos de ahí que sí debemos cumplir. Quizás no todos los que vienen ahí en Éxodo capítulo 20, pero hay otros que debemos cumplir y que no hemos cumplido y que también son mandamientos. Uno de ellos, uno de los mandamientos que quizás no lo consideremos como mandamiento, pero lo es. La Biblia dice: sed santos, porque yo soy santo. Eso es un mandamiento. Y otro mandato que dice el Señor en el Evangelio de Mateo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es otro mandamiento. Y no hay opción. No hay opción. Usted no le está diciendo el texto si usted quiere, si usted puede, si tiene tiempo, si no tiene tiempo, sino por tanto, id. Es un imperativo. Y debemos ir, porque es un mandamiento. Hay otros mandamientos que están escritos en la palabra del Señor, que ahorita lo vamos a ver enseguida. El obedecer, que tiene que ver con obedecer los mandamientos. Uno de ellos es amar el uno al otro. Amar el uno al otro. Y cuando usted ama a una persona, usted le va a creer todo lo que le diga, porque le ama. Y algunas veces, aunque sean mentiras, se las va a creer, porque le ama. Y fíjese, y a veces no que le creemos a Dios, y decimos que lo amamos, y a veces no le creemos a Dios. Y Dios nos dice la verdad, y a veces no le creemos. ¿Y sabe cómo los lugares donde se enseña falsa doctrina están invadidos de gente? Está lleno de personas, aunque tengan una falsa doctrina. Usted puede ir a visitarlo y si está hasta desbordándose, está hasta afuera. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír algo que le agrade, no que le estremezca, que le sacuda. No, algo que le agrade a él. Y en la actualidad, en el tiempo en que vivimos, hay mucha teología actualmente que no se ajusta a la palabra de Dios, que no se ajusta. Hace un tiempo había un hombre que él se atrevió, fíjese bien, a recortarle literalmente de la Biblia algunos textos que no le parecían bien. Y es algo semejante a lo que está ocurriendo actualmente. Hay una versión de la Biblia que no la recomiendo que ustedes la tengan. Es la versión internacional. No la recomiendo que la tenga. No la compre. Es una versión que está causando aberración. No la tenga. Hay otra versión que se llama la versión del Rey Santiago. No la tenga tampoco. No la tenga. Porque atribuyen al Espíritu Santo algo como si fuera algo fantasmal. Y el Espíritu Santo no es de ninguna manera una persona así. Debemos obedecer lo que dice la palabra viva, la palabra real, lo que nos dice, obedecer sus mandamientos. En Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora hay que ver de qué manera nos amó Cristo, porque dice que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Merecíamos usted y yo que el Señor nos amara? No, no lo merecíamos. Antes merecíamos unos latigazos. Merecíamos lo que a Cristo le hicieron. A Cristo lo escupieron. A Cristo le dieron con el puño en la cara. A Cristo le arrancaron la barba a tirones. A Cristo le pusieron una corona de espinas y le golpearon con un palo en la cabeza. Eso es lo que merecíamos nosotros. Y nosotros actualmente no merecemos que nadie nos ame. Pero la orden bíblica es que debemos amarnos unos a otros. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y a veces nuestro amor está muy devaluado. Está simplemente bajo los sentimientos y las emociones que son cambiantes como la veleta del viento. A veces queremos darle un abrazo de oso y desquebrajarlo de amor. Y a veces queremos hacer otra cosa de odio y de coraje y de rencor. Pero cuando amamos como Cristo nos amó, va siempre a mantenerse ese amor. No se va a acabar, no se va a devaluar. Va a ser un amor sincero, un amor genuino, un amor limpio, un amor que honre a Dios y que bendiga la familia, la sociedad en que vivimos y hasta nuestros vecinos. Otra cosa que se desgrega de obedecer los mandamientos en cuanto al amor es amar de hecho y de verdad. Amar de hecho y de verdad. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo será amar de lengua? Yo he visto algunas veces que los novios se besan en el pico, ¿verdad? Y se quedan como trabados. No sé si no es amar de lengua. Esa es otra cosa. Amar de lengua es amar de lejos, no ser sincero. Ese es amor de lengua. Eso no es. Lo otro es un concepto equivocado que se tiene, que no tiene nada que ver a veces con el amor. A veces tiene que ver con el adulterio, con la fornicación, con otras cosas. Qué bueno que fuera sincero eso. Amar de hecho y de verdad. Y luego, finalizando, hermanos, otra obligación que tenemos es cumplir con el mandato divino del Señor. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, se puede tener la vida eterna.
Se puede tener la vida eterna. Pero tenemos que cumplir con las obligaciones que tenemos. Usted y yo estamos a la expectativa de que nuestro Cristo aparezca en cualquier momento. En que nuestros oídos estén sensibles a la trompeta que se escuchará. Y digo sensibles porque si andamos en la carne no lo vamos a oír. La carne opaca, ensordece nuestros sentidos espirituales. Y no oiremos, ni veremos, ni estaremos sensibles en el momento que el Señor aparezca en las nubes para llevarse a su iglesia. Estemos listos, estemos preparados. Ya tenemos lo que recibimos a través de Cristo. No lo perdamos por cualquier cosa. No lo perdamos. Acerquémonos a ese trono bendito de la gracia y disfrutemos plenamente de la bendición del Señor. Ame a Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza, como dice el texto bíblico, con toda su mente. Ámelo, hermanos, ámelo, porque de ahí depende la vida eterna de ese Cristo maravilloso. No cambie por nada a ese Cristo, no lo cambie por nada. Ni por una coca siquiera cambia ese Cristo, mucho menos, porque el Señor es digno de que usted y yo nos entreguemos de lleno, nos dobleguemos ante su presencia, le rindamos nuestro culto a Él. Él es digno de ello. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a adorar al Señor. Aleluya. Si tenemos vida eterna aquí y tenemos la oportunidad de alabar y bendecir el nombre del Señor, y tendremos vida eterna en el futuro, en el cielo, y allá no habrá esa oportunidad que tenemos aquí. Aquí terminamos nuestro culto y se quiebra la taza y cada quien se va para su casa. Pero allá en el cielo, usted no va a decir, bueno, hermanos, Dios les bendiga, ya me voy a mi casa. Porque allá estaremos todos juntos, todos juntos. Allá nadie se va a quedar dormido como en el culto. Allá nadie. Porque allá no va a haber noche, dice la Biblia. Va a ser todo de día, todo de día. Siempre en la eternidad, todo de día. No va a haber noche. Aquí tenemos la oportunidad de regresar a casa y dormir por la noche y levantarnos en la mañana temprano o según el horario que tenemos disponible. Pero allá en el cielo no va a haber noche. No hay necesidad de dormir, porque no tendremos esa facultad de dormir, ni tendremos cansancio. Nuestra vida no necesitará dormir tampoco. Allá estaremos siempre, en todo momento, contemplando, disfrutando la presencia del Señor, alabando y glorificando su nombre, porque Él será el centro de toda adoración. Aquí quizás batallemos por la salud, que no podamos doblar la rodilla. Quizás aquí nos cansemos de estar sentados o de parados o de estar orando. Pero en la eternidad no existirá ese cansancio, sino que constantemente estaremos alabando a Dios. Es más, usted y yo estaremos en una alabanza continua sin siquiera hacer una pausa para recibir una bocanada de aire, porque no se necesitará nada. Allá será una alabanza en un hilo, seguido. Aquí tenemos que suspender, por eso hay notas musicales donde le dan la pauta al cantante, para que respire. Pero allá cantaremos y cantaremos por toda la eternidad
sin un respiro, glorificando, adorando, glorificando, dándole la gloria al Salvador eterno. Por eso, mientras estamos aquí y todavía no nos vamos, usted alabe a Dios, glorifique a Dios y hágalo con toda su fuerza, con toda su entrega, con todo su empeño, con su vida entera entregada a Cristo. Aleluya. Vamos a alabar a Dios y puede pasar a este altar, a este lugar. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, te entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre